las redes sociales de L, el enlace latinoamericano europeo. Mi nombre es Diego Moya y estamos arrancando este conversatorio. El tema será Danza Muyacán como arte nativo imbabureño y el ponente será Paco Salvador Félix. Desde L, en el enlace latinoamericano europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros, por participar en este conversatorio, a todas las personas en las redes sociales y también en la plataforma Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlos con nosotros en el tema de hoy. Como les había dicho hace un momento, Danza Muyacán, arte nativo ibambureño, con Paco Salvador Félix. Paco es otavaleño, es danzante, es investigador, coreógrafo y maestro de danza nacional, con estudios en artes plásticas, comunicación, antropología e historia. Es docente en el Instituto Nacional de Danza en Quito entre el 84 y el 2017 y en la Casa que Baila Muyacán en Ibarra entre el 97 y el 2021. Es maestro en ballet del Ballet Metropolitano de Cámara entre el 2008 y el 2012. Ha participado como jurado, articulista en revistas y en conferencias sobre la danza y la cultura nacional. Además, compone temas coreográficos interpretados por diversos grupos de danza del país. En el 71, funda el grupo Muyacán, Danza India, y es actualmente su coreógrafo y también es director. Con el colectivo Muyacán ha participado en festivales de danza en América, Europa y Asia. Además, tiene másters en estudios de la cultura y en historia actualmente. En el medio nacional de la danza reconocen a Muyacán como el grupo fundador de la danza escénica india. Desarrolla una actividad basada en investigación e integración del espacio a partir del concepto andino que se aplica en la composición de la forma y el diseño en el escenario. Paco también ha recibido el Premio Nacional Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura y la condecoración Vicente Rocafuerte de la Asamblea Nacional. Es para nosotros un gusto poder presentarle Paco, y a continuación le vamos a dar la palabra recordándole que tiene entre 25 y 30 minutos para presentar y al final tendremos una ronda de preguntas de entre 15 y 20 minutos para poder cerrar el conversatorio. Paco, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias, buena tarde a todos quienes nos escuchan y miran. Pues nada, para iniciar este periplo, una visión panorámica de todo lo que ha sido el proceso del grupo de danza Muyacán a lo largo de 50 años, creo que es necesario primero reconocer y ubicarnos que desde un tiempo anterior prehispánico, ya en el Ecuador, se reconocía como un sitio habitado por diversas culturas que siempre tuvieron unos patrones culturales y que están sustentados en la diversidad de hallazgos arqueológicos, en los cuales nosotros tenemos ya una primera visión del pasado, porque ahí podemos encontrar vestigios pretéritos de escultura, de cerámica, de arte precolombino, y que son unos referentes de danza ritual y maneras de representar las ceremonias de este arte por la actitud solemne de adoración, de sugestión, de culto que profesaron los hombres prehispánicos por medio de la danza. Yo creo que eso igual se proyecta en la actualidad y constituye el antecedente primario que nos ha permitido a los trabajadores de la danza ir profundizando, ir teniendo elementos de juicio para poder seguir indagando, seguir analizando en todo lo que es el desarrollo de la danza, especialmente relacionado a las sociedades originarias, y encontrar en los modernos descendientes de los grupos las supervivencias, las manifestaciones que están y que se manifiestan de una manera maravillosa en diversos grupos, en diversas provincias dentro del país. Específicamente para referirme al grupo de danza Muyacán, debemos situarnos en un contexto ubicado en la década de los años 60, cuando se instaura en Sudamérica el proyecto de indigenista andino
que es esto una gran unidad de intereses que están motivados por una diversidad de planteamientos que se inician y que se plantean en el Congreso de Pátzcuaro en 1940 por diversos antropólogos, sociólogos y personajes interesados en la vida de las sociedades originarias, no solamente de México, sino de todo el continente. Tenemos que darnos cuenta que por esa década la mayoría de población indígena está subsumida aún todavía en la explotación, en la marginación, la expoliación, el discrimen y prácticamente la participación activa y la manera de integrar a toda la población de estos grupos societales que integran estos países es nula. Entonces la intención de este proyecto indigenista andino está orientada a que sea un proyecto que formule, que ayude, que capacite y que por medio de la educación, por medio del desarrollo comunitario que se van a implementar en países como Bolivia, Perú, Ecuador, se vaya desarrollando un proceso de integración de todo lo que es la sociedad indígena hacia el desarrollo. Y de esa manera involucrar también a estos pueblos en lo que es la modernidad. Entonces, con este nombre, Proyecto Indigenista Andino, en 1952 se inicia en Bolivia, luego en el Perú en el 54, a partir del 56, acá en el Ecuador, con el detalle de que en el Ecuador adopta el nombre de Misión Andina, la Misión Andina del Ecuador, y con ese nombre, que luego fue adoptado también por los bolivianos y por los peruanos, prácticamente se instaura este programa, que es una de las grandes últimas misiones de instituciones como la UNESCO, como la OIT, como FAO, que arman igual equipos de trabajadores con un alto comprometimiento para el desarrollo de la comunidad con las sociedades de estos 3 países sudamericanos. En el Ecuador, el proyecto de la Misión Andina dura de 1956 hasta 1973, cuando es absorbido por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienestar Social, y pasan, digamos, sus instalaciones, sus trabajadores a pertenecer a estas instituciones. Dentro de la Misión Andina, tengo la posibilidad yo de trabajar como promotor cultural. De antemano yo venía haciendo un poco de danza en los años de formación en el colegio mío de San Antonio y tenía una práctica en lo que es la danza. Además, lo maravilloso fue que dentro de la Misión Andina del Ecuador tuve acceso directo para trabajar con jóvenes de las diversas comunidades y de los cantones de la provincia de Imbabura. Y entre ellos logré, con la ayuda de Hermelinda Males, auxiliar de enfermería, y Lola Quinche, Potosí, auxiliar de enfermería igual, conjuntamente conmigo, sensibilizar, motivar y estructurar con un grupo de jóvenes de la sociedad quichua imbaya, estructurar un grupo que nos encargáramos de ponernos ante la sociedad como actores culturales. Porque para entonces, desde la década de los 60, en el Ecuador venían haciéndose representaciones sobre los indios a cargo de los ballets folclóricos o de Marcelo Ordóñez o de Patricia Ulestia. Pero estos grupos eran constituidos por gente mestiza que se disfrazaban de indios para colocar en el escenario nacional y dar a conocer la diversidad étnica que había en el Ecuador. Existía una gran segregación racial, existía discriminación, existía igual prácticamente marginación. Los proyectos específicos que desarrolla la Misión Andina es robustecer el cooperativismo, inculcar la conformación de
grupos que acceden a recuperar tierras, a fomentar la agricultura. Se da un auge y un auspicio muy importante a todo lo que es la educación y todo lo que es el desarrollo artesanal, la comercialización, porque por ese entonces igual van a juntarse dos elementos que son importantes para asociarles a lo que es la actividad de la danza, que es el término neocolonialista folclore y la industria emergente, que era el turismo. Había llegado igual este término, esta palabra folclore, desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, perdón, con John Toms, 1800 y pico. Esta palabra pues llama la atención no solamente por el concepto, sino que hasta el nombre seduce y llega a los oídos de los intelectuales de cierta inteligencia y sudamericano, y se adopta el término como para señalar, para definir en eso a todas lo que es restos, muestras de lo que es la cultura de los pueblos originarios. Y específicamente es en Perú, en 1952, donde se asocia de una manera definitiva el arte folclórico a las manifestaciones, especialmente de música, de danza, con el objetivo de recuperar, de salvaguardar y de mantener una pureza de las expresiones del mundo pretérito referido a la sociedad incaica. Acá en el Ecuador este término y la presencia del folclore de manera como oficial se da en el año de 1963 gracias a Benjamín Ortega, a Benjamín Carrión. Benjamín Carrión, siendo presidente de Casa de la Escultura, invita a Paulo de Carvalho Neto y con él se crea un grupo de intelectuales, entre pintores, entre escultores, entre profesores, entre maestros, a organizarse lo que sería el primer gran grupo de conocedores del folclore con los que se va a recuperar una cantidad de información que existente en las diversas bibliotecas ecuatorianas que contenían documentos escritos de cronistas de la higambre antigua, de datos de viajeros, de expedicionarios, los aportes igual de escritores, de literatos de las diversas provincias del Ecuador, que inician y que cuentan, escriben, narran costumbres, fiestas, hábitos y una cantidad de elementos de cultura popular que son aglutinados y son recuperados para formar la famosa antología del folclore ecuatoriano que edita la misma Casa de la Cultura, siendo este primer intento una forma de aprovechamiento de lo que hicieron ya antecesores pioneros para juntar todo lo que es específicamente lo referido a la cultura andina, quichua, afro, mestiza, montubia, pero siempre ya desde una mirada de la ilustración que es clasificatoria, que es clasista y que va determinando y señalando como que esta cultura especial es de los otros, se diferencia la de los blancos y se diferencia de la cultura igual académica. Es como una cultura de los subordinados, de las sociedades igual que ya dejan un sabor y una manera de discriminación y de diferenciación. Entonces, en la misión andina, para nosotros la concepción del grupo de danza Muyacán fue asumir que la juventud quichua sea quien se empodere y quien se posesione y quienes sean ellos los actores y sean ellos los ejecutores en sus propias circunstancias de crear sus músicas, de crear sus bailes. Y generalmente con un sentido no de venir haciendo lo que se hacían dentro de las fiestas de tradición, sino recreando, incorporando elementos y circunstancias históricas, sociales,
que se van viviendo en el proceso evolutivo de las sociedades andinas para con esos materiales poder contar, poder decir y poder expresar lo que pasa, siente y dicen las generaciones actuales de los quichuas contemporáneos. Es así que nosotros, constituidos como grupo que toma el nombre de una expresión quichua que quiere decir Muyuntinya Huarcanchi, círculo de sangre somos. Esta expresión generalmente es dicha en las festividades y en los bailes colectivos comunitarios que se realizan año tras año en la región de Imbabura. Y escuché, siendo yo ya empleado de Misión Andina del Ecuador como promotor cultural, esta expresión círculo de sangre somos, Muyuntinya Huarcanchi. Y prácticamente desde ahí asocié este nombre y dije, es una maravilla que de esta palabra pudiéramos nosotros tomar las siglas Mu Yacan de Muyundi, Mu de Yaguarria y de Canchicán. Y de ahí sale el acrónimo para la formación de la palabra Muyacán, que lo que significa es círculo de danza somos. Y estamos igual asociados en torno al grupo. ¿Por qué? Porque la palabra grupo dentro del mundo andino tiene una connotación totalmente distinta, porque es en grupo una forma particular social de juntarse, de llevarse entre jóvenes, entre indios, porque el grupo es parte fundamental para la minga, el grupo es parte fundamental de la familia, de la amistad, para el trabajo agrícola, para las ceremonias rituales, para enterrar a los muertos, y además porque el círculo se asocia igual con este grupo, y este círculo de sangre somos, igual tiene esa connotación de la comunidad, de la unión, porque en círculo comemos, en círculo se entierra a los muertos, el círculo es abarcante, el círculo es un sentido de estabilidad y es un círculo igual de plenitud, de eternidad, de giro permanente, y generalmente está asociado a la mayoría de las sociedades originarias, no solamente desde Centroamérica, sino hasta el sur, porque es un símbolo emblemático que caracteriza igual a las formas expresivas de lo que es la cultura, a las culturas sudamericanas de abolengo y de ascendencia andina. Con este nombre hacemos el grupo de danza Muyacán y se estrena en Ibarra, en el Teatro Gran Colombia, el 27 de agosto de 1971. Presentamos igual un repertorio de danzas sincréticas que eran igual, que partían de gestualidades y que partían de formas de conducta que mantenían igual las diversas por los diversos pobladores de las comunidades del cantón de Otavalo, del cantón Ibarra, cantón Cotacachi, para poder servirnos nosotros de una gestualidad en base a movimientos agrícolas, en movimientos artesanales, en movimientos de la vida cotidiana que nos servían de célula o de germen para poder ser trabajados y ser desarrollados dentro del movimiento. Y prácticamente yo esta experticia, una práctica anterior que había tenido en la formación de un grupo de mis primeras pruebas que se llamó Ñucanchi Yacta, que nace igual en el año 1967 y en el que permanezco hasta el año 1970. Entonces, la característica de esta nueva irrupción, de esta emergencia del grupo de danza Muyacán, fue recibida igual como con admiración, como con interés en el medio nacional, porque era por primera vez que los indios, en su propia circunstancia, eran quienes ejecutaban, quienes bailaban y quienes se ponían frente al escenario para contar, para decir, para narrar, y por medio del movimiento, por medio de este lenguaje no verbal de la danza, lo que son, lo que sienten, lo que aspiran. Y un elemento fundamental y básico del crecimiento y del aparecimiento de este grupo emblemático de danza es que todos teníamos y estábamos preocupados por dibujar un nuevo rostro de lo que es el joven indio,
dentro de la provincia de Imbabura. Y específicamente tomamos a la danza como una herramienta para adquirir conciencia de asumirnos como individuos, como sujetos, de que somos nosotros quienes debemos empoderarnos para hacer nuestra danza y contar y decir por medio de este lenguaje lo que es la danza nativa imbabureña. Y en ese sentido, esta danza se sustenta igual en dos pilares fundamentales, que es basta el discrimen, basta la marginación. Porque por esos años y hasta ahora, una lástima que todavía pervive, las formas de discrimen y las formas de marginación, de apartheid con diversa población indígena que existe en el Ecuador. Entonces, nuestra danza se constituyó como una herramienta que nos permitió estudiar, empoderarnos, adquirir estos desafíos de carácter social. Entre ellos era el dedicarse a estudiar, porque era únicamente la educación, el adquirir conocimientos, la mejor manera y la mejor forma de dotarnos de herramientas para poder impugnar, para poder decir, para poder contar, pero en base a una formación. No solamente la tradición era la base, era fundamental, sí, pero como sociedades modernas y como sociedades contemporáneas teníamos que darnos cuenta que afrontar el hecho de que teníamos que decir y hacer una danza lejos del folclore, lejos de esa forma fosilizada y lejos de esa manera que es esto discriminada y que es esto prácticamente marginadora, que convierte a las expresiones de la música o de la danza de las culturas nativas como un rasgo de subcultura. Nos interesaba a nosotros instaurar un sentido de arte nativo. ¿Y por qué un arte nativo? Porque teníamos estos elementos básicos fundamentales dentro de la filosofía andina, dentro de la cosmovisión. Tenemos nosotros en el mundo andino características propias para la representación porque tenemos formas particulares de concebir el espacio y el tiempo y organizar el movimiento, organizar un discurso coreográfico en un espacio escénico convencional para reeditar, para reestrenar la danza como un arte nativo original. Teníamos nosotros que indagar en todo lo que es la historia social, la antropología, la religión, la ritualidad, la espiritualidad de las sociedades originarias, no solamente aymaras y quichuas peruano-bolivianas, sino también las nuestras. Y encontramos que existen una cantidad de vestigios y existen igual una cantidad ya de estudios que a partir de los años 80, antropólogos, sociólogos, historiadores, fueron descubriendo y fueron redescubriendo la episteme y la cantidad maravillosa de contenidos y de saberes que existen y que conforman y se manifiestan en las sociedades contemporáneas con mucho vigor estos principios, esta forma, esta cosmovisión, esta cosmovivencia que tiene el hombre andino. Y nos dimos cuenta entonces ahí que lo nuestro no era un culto ni estábamos haciendo nosotros folclore, porque el folclore igual desde los años 60, todos los grupos que nacieron en el Ecuador se organizaron específicamente para estimular y para fomentar el turismo en donde la cultura, la memoria andina se convierte en mercancía y se la convierte en un espectáculo exótico para turistas que llegan igual a mirar, a observar las cosas pintorescas, las cosas raras, las cosas bonitas, que muchas veces son reinventadas, que son igual muchas veces fracturadas o blanqueadas por otros interesados en el término ballet folclórico que les otorga distinción, que les otorga estatus. Porque no podemos olvidarnos que ballet y folclore son palabras noratlánticas, europeas,
que no solamente descifran y dicen el saber popular y dicen la danza, sino que tienen unas connotaciones que son ideológicas y que son políticas. Detrás de la palabra, detrás de un nombre, existen igual estas cosas, estos otros sentidos, esos otros subtextos, que también que hay que reseñarlos, hay que referirnos. Y en ese sentido, el Muyacán danza india, como referente y como nombre, es totalmente ya opuesto a esa concepción de ballet folclórico. Es por eso que Muyacán danza india irrumpe y plantea desde un inicio esta impugnación a las formas de los saberes clasificatorios y al abuso que ejerce igual el término del folclore y el uso que el folclore hace para el turismo. Entonces nosotros nos opusimos de plano a hacer todas estas cosas exóticas, raras y de show light, como son los espectáculos que ofrecen ahora la mayoría de ballets turísticos, y no solamente en el Ecuador, sino en toda Sudamérica, en donde se ha empaquetado el saber, la memoria de las culturas ancestrales, con un paquete, como un paquete turístico, folclórico, en donde se ha empaquetado la tradición, donde se han estereotipado los movimientos, los vestuarios, en donde se han comercializado las mejores muestras de diseños originales, de sobrevivencias que quedaban igual en personajes en fiestas populares y que se las vende con un nombre de pachamamismo a los turistas, a estos peregrinos modernos que andan de ciudad en ciudad o de país en país buscando cosas exóticas en que entretenerse. Entonces, fue fundamental para el Muyacán, no solamente mirar esta parte externa, la y superficial del color, del colorinche, del grito, sino ahondar en los sentidos y los principios que regulan la danza. Y ese principio fundamentalmente está en el cuerpo andino. El cuerpo es el instrumento de la danza y este cuerpo andino teníamos nosotros que prepararlo, que formarlo, que dotarle de unas herramientas de saberes que están enraizados y que también se nutren de una fuente de lo que es la tradición. Pero sí éramos abiertos a los préstamos culturales, a formas de conocimiento en donde la antropología visual, la antropología cultural, las teorías del arte, la historia de la danza, fueron coadyuvando y fueron dándonos préstamos que eran estos celosamente analizados para ser incorporados en nuestro proceso formativo. Y de ahí surgieron igual elementos de aporte como fue la danza moderna, específicamente aquí en Sudamérica, con el aporte de José Limón, un bailarín mexicano, que con la escuela de muchas bailarinas y bailarines ecuatorianos fueron maestros de una generación de bailarinas y bailarines ecuatorianos que se formaron en México y que a partir de los años 80 llegan igual a Quito, y en Quito se socializa y se difuminan estos préstamos culturales. Y ahí vamos a darnos cuenta que como sociedad moderna ya estamos viviendo una historia de nexos globales, de nexos regionales, porque no es que uno inventa y uno ha creado todas las cosas. Los medios de comunicación fueron generando igual redes, maneras de transmisión de conocimientos que fueron enriqueciendo igual las actividades escénicas, las actividades culturales, científicas y de todo tipo de desarrollo, de crecimiento del pensamiento del hombre. Para 1984, yo me instauro con el grupo de danza Muyacán en Quito. Vamos de la ciudad de Ibarra a Quito, y es en el Centro de Formación Dancística e Investigaciones Teatrales en Quito, que en ese entonces está María Luisa González al frente, Santiago Rivadeneira, y están también en ese entonces en Quito Isabel Bustos, directora de Ballet Retazos Danza Teatro de Cuba, quienes igual confían, creen
y dan un espaldarazo y un estímulo poderoso al Muyacán para poder nosotros ir ampliando nuestra actividad fundamentalmente con toda esta área que es la formación del cuerpo, porque es el cuerpo al que teníamos nosotros que prepararlo, que dotarlo de destrezas psicofísicas, pero acordes y propias a lo que es la arquitectura corporal andina. Ser bajos de tallas, tener estos cuerpos robustos, corpulentos, y por sobre todo tener una percepción de lo que es el sentido del espacio, de un anán, un caipa, de un anán pacha, de un caipacha, de un ucupacha, que son unos vectores espaciales que contienen múltiples metáforas dentro de lo que es la relación hombre-naturaleza-cosmos que tienen los pueblos, las sociedades andinas para ejecutar, para vivir y para desarrollar su mundo. Estos elementos característicos van a ser muy funcionales al momento en que en los años de 1990, Rodolfo Reyes, un discípulo igual bailarín de Francis mexicano y que fue maestro de estos discípulos ecuatorianos que se formaron en México, va a plantear la etnocoreografía. Una etnocoreografía que va a sustituir y que se quiere reemplazar a lo que es ballet folclórico. Porque igual los mexicanos fueron profundamente críticos igual con todo lo que había creado y había hecho el ballet folclórico de Amalia Hernández, que se constituyó y es hasta el día de hoy, desde luego, el centro del turismo, el centro de explotación, el centro del espectáculo laico y el centro del estereotipo de lo que es la danza folclórica para el turismo como espectáculo. Y que cuestionaron los mismos mexicanos porque desacralizaron la danza folclórica y le convirtieron en un espectáculo exótico de bambalinas, de clichés, de oropeles, de maquillajes y de espectáculo, un espectáculo igual más media, increíble como propio para la industria del turismo. Entonces, esta etnocoreografía va igual a nutrirse muchísimo de una influencia que fue radical en el proceso de trabajo del Muyacán, es cuando, por la celebración de los 500 años del descubrimiento, se realiza en Canadá el encuentro de las sociedades del Águila y el Cóndor, una invitación a todas las sociedades originarias nativas contemporáneas que viven desde los Inuit en Alaska, hasta mapuches y patagones en la región de la Argentina. Y gracias que fue invitado el Muyacán a esta experiencia de varios meses y que fueron reuniones entre charlas, entre laboratorios, entre explicaciones, ponencias, actividad académica de antropología, de espiritualidad, de religiosidad, precedida igual por chamanes y hombres adultos de todas estas sociedades nativas y de jóvenes, una camada de gente joven, entre ellos ya prácticamente intelectuales, porque eran gente que se preocupan por estudiar en la antropología, en la historia, en la sociología, en las artes escénicas, en la música, donde se recuperó muchísimo el sentido de lo que es la espiritualidad andina y la ritualidad andina. Estos elementos comenzaron a rondar y comenzaron a ir generando una cantidad de posibilidades expresivas nuevas como elemento para escoger, para analizar, para indagar y encontrar motivaciones que fueron plasmándose en coreografías específicas a lo largo de la década de los 90 hasta la actualidad. Y entre ellos surgieron igual unos trabajos importantes y que son referentes. Primero, Pactar a la diosa blanca, en el año 1993. En el año de 1994, la Misa Andina, que se trabaja con músicas de Mauricio Vicencio y con el coro Skrug en Noruega. Luego se dan
hacemos unas inmersiones nosotros del grupo Muyacán en temáticas mestizas con retablo mestizo, con tristes trópicos y al airito. Y luego igual en temáticas igual andinas como Taquioncoy en el año 1990, ¿no? En el año 2006, Taquioncoy Pucaruna, un montaje igual sobre el obispo de los indios, Leonidas Proaño, con la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Luego se hizo Pacha con un guión pedido y trabajado específicamente por Pablo Cornejo con la Compañía Nacional de Danza en el 2014. Luego Equinocciales con el grupo de danza Muyacán en el año 2014-2015. Y estos repertorios han permitido igual socializar, difundirlos en escenarios no solamente de acá de América y de todo el Ecuador, sino de otras sociedades igual del mundo, pero como un trabajo en donde se han ido ordenando saberes de tradición local, saberes de tradición de lo que es las sociedades originarias de donde partimos, en donde se reconocen elementos constitutivos de lo que es la danza contemporánea, específicamente en los elementos de lo que es la motivación, el diseño, el ritmo y la forma, en donde se ha dado un tratamiento específico al vestuario, porque el Muyacán igual fue el grupo fundacional en el empleo de prendas de vestir y usos de las prendas de vestir como elementos y como objetos de coreografía, porque te expresan, te revelan, tienen un sentido, tienen un alma las cosas que en el mundo andino cuentan, te ayudan y motivan y nos permitió en el Muyacán establecer nexos para trabajar con estos objetos, sean jigyas, sean sombreros, sean mantas, sean rebozos, sean bateas, sean flores, sea incienso, y infinidad de utilería escénica que se emplea dentro del quehacer de la vida andina. Yo creo que hasta ahí puedo llegar y que todavía quedan muchas cosas extensas a las que se puede uno referir, pero creo que nos permite tener a vuelo de pájaro una pequeña síntesis, un algo de lo que es este Muyuntín Yahuarcanchi Círculo de Sangre Somos, Muyacán, que hoy por hoy, a pesar de esta terrible plaga del COVID-19, que se han suspendido igual las actividades nuestras en la Casa que Baila en Ibarra, porque nada nos permitió reconocer que somos de una vulnerabilidad tal que tenemos que suspender nuestra actividad y la danza como trabajamos y como concebimos en el Ecuador es un trabajo cotidiano de presencia, de contacto. Para las artes escénicas existen maneras que virtualmente se pueden igual recuperar, pero no es lo mismo el contacto, el aura, la presencia vis a vis de lo que es un grupo y que está conformado, si no es por 8 mujeres, 8 varones, 6, 4, y esto no podemos hacerlo. O sea que ahorita confinados, pero hasta tanto esta recreación de la memoria en torno al Muyacán no nos viene nada mal. Gracias la atención, ¿eh? Dieguito, el señor Diego. Niña Marta, Muchas gracias, cuénteme. Paco. Marta ahora toma la palabra. ¿Quién será la persona que modere esta etapa del conversatorio? Un gusto. Gracias, Marta. Muy buenas noches, Paco, y muchísimas gracias por esa exposición. Necesitaríamos mucho tiempo para entender a profundidad todo ese trabajo que has llevado por media década. Claro. Y bueno, el agradecimiento por ese trabajo que has hecho para rescatar prácticamente o para releer, recuperar aquello que prácticamente estaba siendo opacado por elementos de afuera. Así que muchísimas gracias. Hay aquí algunas preguntas de las personas que están
tanto de los que están dentro del Zoom como de los que están también siguiéndonos por Facebook. Yo voy a leer en 2 preguntas y entonces quizás tú puedes acceder a la respuesta, puedes darnos la respuesta. Aquí nos preguntan o nos dicen, Paco habló de incorporar a las poblaciones indígenas a la modernización. Esa es una de las preguntas que si podría darnos más detalles sobre esto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería el legado de Muyacán para las décadas futuras? Referido a esta visión o este objetivo y con el que se construye este proyecto andino y que se aplica aquí en los países andinos, incorporar a la población indígena hacia la modernización no era nada más que una manera disfrazada de la cultura hegemónica de tratar de incorporar a sistemas de producción, a sistemas de desarrollo que implica la modernidad del desarrollo, para que muchos de estos pueblos se insertaran como dentro de la cadena que ayudara igual a consolidar los grupos hegemónicos. No pensemos que el desarrollo está lleno y es libre, eso tiene una salida. No, yo estoy seguro y la experiencia igual nos ha indicado igual que el desarrollo, desde luego que te genera espacios que te permiten acceder, conocer, integrarte, pero a costa, a cambio de valores que son o de trabajo o que son simbólicos o que son altamente vulnerables de ser fragmentados, de ser corroídos, de ser desdibujados. Por eso imagínate la viveza del desarrollo, el desarrollo para la sociedad americana y de todo, fue aprovecharse de todo lo que es su memoria cultural para llamarle folclore y para venderle en una gran vitrina el turismo. Esas son 2 formas igual de explotación de un desarrollo económico y de maneras de modernidad, en donde lo que iba a servir esto, la artesanía, donde sirve la artesanía, donde sirve la columna, todo lo que es productos materiales, inmateriales o simbólicos de los pueblos andinos o sudamericanos, se convirtieron en objetos de mercancía. Y en ese sentido, desde luego que es nocivo, porque fue una manera de insertarse al desarrollo, en donde la danza, en donde el arte era de herramienta para ser críticos de este doble juego, de este doble rasero que trae la modernidad. Ah, pues nada, quieren que seamos modernos, muy bien, pero presentémonos tal como somos. Tenemos derecho a la reivindicación, tenemos derecho a nuestras lenguas, tenemos derecho a participar con nosotros mismos, con nuestros códigos, con estos elementos epistemológicos de espiritualidad, de religiosidad, de historia, de sociedad, de cultura andina, pero sin que nos fragmenten, sin que nos dividan y sin que nos conviertan y se haga usurpación simbólica de los mismos para la venta. Yo creo que con eso se queda claro esta cuestión de el desarrollo y los indígenas. La forma igual de no prestarnos a ese desarrollo, a esa modernidad cruel, es siendo participantes activos desde nuestras comunidades y desde las generaciones actuales, a mantener igual ese sentido reivindicativo de derecho de participación en todo lo que es nuestras culturas, nuestras manifestaciones, no hacerle el juego al negocio, al espectáculo, a todas esas cosas externas, sino mantener como blasón, como una muralla en donde conocimiento, espiritualidad, desafío social, educación, principios, maneras organizativas y de profunda raigambre andina, en donde hay heroísmo, en donde hay luchas y no hay la sinvergüencería o esa forma lábil, esa forma fácil
y donde hay muchísimos grupos indígenas o indígenas que se convirtieron en etnófagos de sus propias culturas porque los traicionaron, porque los vendieron o porque los explotaron. Y existen esos casos. Nosotros en mi provincia, en Imbabuna, tenemos ya una clase social exactamente dentro de la sociedad indígena, tal como existe en la sociedad blanco-mestiza, urbana, categorías sociales donde hay explotadores y donde se reproducen patrones de la sociedad blanco-mestiza con las sociedades, con los indígenas y con los subalternos. Ahora, en la otra pregunta era referida al, ¿cómo era, por favor, Marta? Sí, ¿cuál sería el legado de Muyacán El para legado. las décadas futuras? Yo considero igual, no sé, el trabajo que nosotros hemos hecho ha sido respuesta al tiempo que hemos vivido, pero en ello hemos puesto igual mucha pasión, hemos puesto mucho dolor y mucho placer, porque la recreación, el arte, desde luego implica un desafío, implica una formación. Y lo que nosotros consideramos como elemento fundamental de ser tomado en cuenta es la necesidad de ser serios, de ser honestos y de trabajar los signos de nuestras sociedades, de nuestras culturas, en este caso de la música, en este caso de la danza, con un grado de respeto, con un grado de memoria a lo que nos antecede. Nosotros tenemos dentro de la misma tradición y dentro de la misma historia de nuestras culturas en Sudamérica, unos ejemplos, unas muestras de darnos cuenta que somos súper modernos, súper contemporáneos. Las maneras de resistencia que se han ejercido a lo largo de formas de la vida agrícola, de la organización social, de la organización del conocimiento medicinal, de la forma de la tradición oral, de la forma de juegos, de la forma de pensamiento mítico. Haberse mantenido por más de 500 años es una forma de decirnos, oigan, nosotros hemos sobrevivido a unos procesos que han sido devastadores, terribles y altamente nocivos y genocidas, porque siempre las democracias, siempre el desarrollo, siempre la modernidad, siempre estas grandes misiones que venían en pos de salvar, en pos de ayudarme, como digo, no estuvieron exentas de otros intereses. Pero ante eso nosotros, una manera de demostrar que somos modernos es incorporando de manera seria y de manera fiel con nuestros principios y con nuestras causas, por mantener una forma de danza, una forma de artesanía, una forma de música que nos celebre, que nos exalte, que nos ennoblezca como sociedad, como cultura. Y en ese sentido, somos esto prácticamente todas las generaciones actuales y todas las descendencias nuevas que tengan un apego a expresarse por medio de las artes escénicas, la danza, el teatro, la literatura, formarse y tener una conciencia social y tener una filiación, no solamente romántica de decir esto yo tengo en mis ancestros o dentro de un panteón familiar, una ascendencia que me atraviesa la sangre, sino que tengamos una conciencia moderna, contemporánea, de utilizar y de clasificar los saberes y de saber enrollarlos, de saberlos conjugar entre modernidad, entre todo lo externo, entre toda esta globalidad a la que no podemos tapar, ni dejar de ver, ni dejar de vivir. ¿Cómo utilizo esas herramientas que tienen estos que me acosan para yo convertirles en una arma, en algún rasgo que me permita al mismo tiempo decir lo que soy y defenderme? Y contarlo y decirlo al mundo entero, pero con sustento, con base. Y para eso están la historia, la sociología, la antropología crítica, los estudios
porque ahora existen formas de prepararnos y de estar preparados para hacer frente a todo este tipo de elementos exógenos que vienen de fuera. Creo con eso, Marta, bonita. Sí, muchísimas gracias. Aquí ya tenemos también otras personas que desean también intervenir. Veo a Santiago. Santiago, por favor. Hola. Sí. Santiago, buena tarde, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Realmente excelente y muy claro lo que hemos escuchado de ti. Y tengo que reconocer que desde siempre he detestado, con todo el respeto que merezca el folclorismo, ese folclorismo plastificado que hemos encontrado desde hace mucho tiempo. Es un folclorismo que yo describiría como totalmente turístico, totalmente plástico. Acá en Guayaquil eso es una tragedia inmensa, inmensa, ¿no? Y la pregunta va por el camino de, con tremenda influencia que tenemos de estos elitistas que creen que la cultura es pues solo esta cultura, entre comillas, culta, académica, y por el otro lado también tenemos una tremenda ola de tendencias y modelos extranjeros, como desde los 60 tenemos una invasión brutal, cada vez más brutal, y hoy día la juventud realmente emborrachada en los medios, en estas cosas totalmente de consumo. Son una hamburguesita que se come todo el mundo en términos de cultura, pero es una hamburguesa totalmente extranjera, totalmente sin autenticidad. ¿Cómo se puede lograr en la juventud un cambio? Esto que tú describes, pero ¿cuál es la mecánica? Estoy claro que tiene que ser un tema de conciencia, pero ¿cómo logramos conciencia en un muchacho que no puede ver un video musical de más de 15 segundos? Esa es básicamente la pregunta. ¿Cuál sería tu estrategia? Gracias. En realidad, ante los cambios drásticos que se han dado en los usos y en los consumos culturales, han modificado profundamente los intereses, las aptitudes, especialmente en las generaciones nuevas, para lograr esto, captar, llamar la atención hacia espacios de reflexión o de conocimiento sobre estos temas, especialmente sobre lo que es los saberes o la cultura popular o la cultura de tradición que nos antecede. Yo creo que el desafío es enorme, pero no por eso tenemos nosotros que dejar de indagar en procesos didácticos, en metodologías, en pedagogías que permitan generar, en base al respeto, en base al este empoderamiento de sabernos que somos y que cada uno es el portador de una cultura, de que cada uno pertenece a un mundo que sí es estratificado, que es diferenciado y que nos podemos darnos cuenta de las realidades, en las formas de comunicación actual. Y darnos cuenta que nuestra fortaleza está en lo que es el grupo y la fortaleza está en nuestras diferencias. Estas diferencias son las que tienen que ser trabajadas con unas metodologías que vuelvan a reinsertar no solamente la curiosidad, sino también el disfrute y el orgullo y un sentido de pertenencia que tienen que ser reanimadas, que pueden ser volver a ser presentadas con una riqueza que su estratigrafía de memorias, de saberes y de recursos que pueden ser desde visuales, audiovisuales, prácticas, nos permitan entender que la savia de nuestras sociedades, de nuestras culturas, puede ser remozada, rejuvenecida para que brote
para que crezcan, para que aparezcan intereses en generaciones nuevas que puedan trabajar la música, que puedan trabajar la danza, que puedan trabajar la artesanía. Pero desde luego son procesos largos, porque los resultados para procesos educativos de reapropiación, de resimbolización, de resemantización de lo que han sido nuestras culturas, que han sido altamente marginadas, altamente ensuciadas, altamente desprotegidas, maltratadas. Porque, por ejemplo, dentro de la danza, el folclore y la danza folclórica lo que ha hecho es maltratar a la danza de tradición y a la danza de las culturas originales. Solamente en beneficio de grandes espectáculos, a que se venda más cerveza, a que se venda y haya más público, pero no porque les interese una reflexión seria sobre lo que es la cultura de Puruay, de Chimborazo, de Saraguro, de Imbabura, porque nos quedamos en ese aspecto externo, lai simplista, y por ser lai y simplista, altamente peligroso. Pero yo considero que dentro de los grupos, dentro de las experiencias, dentro de los mismos grupos, sí existen igual pasos formativos para ir recuperando de manera seria estas indagaciones y estos procesos de trabajo, de insertar la cultura, de reinsertar lo que somos como sociedad de una manera creativa, moderna y en donde participan niños y jóvenes. Y desde luego aprender a ser críticos y a leer que todo lo exógeno, toda la basura, todo lo que viene de fuera, siempre nos ha hecho simplemente negarnos, olvidarnos y ha sido un alibi, una presencia fatua y falsa que siempre nos ha retirado, nos ha desligado y nos ha ido poco a poco fragmentando y cortándonos una cantidad de cordones umbilicales que atraviesan toda la sensibilidad y toda la percepción como individuos y como personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Ahora le daría la palabra a Diego. Diego también desea hacer una pregunta. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Paco. Paco, durante tu presentación hemos notado, me doy cuenta de que eres muy crítico al sistema dominante, ¿no? Al sistema cultural dominante. Y bueno, eso está conectado al desarrollo económico, porque obviamente el neoliberalismo es muy inteligente y ellos tratan de, obviamente, transformar también la cultura para, como tú bien lo dices, seguir manteniendo estos sistemas de precarización, de explotación laboral, de exhibicionismo y todo lo que nos has mostrado. Pero por otro lado también, todas las personas que trabajan contigo, que están dentro de este movimiento, necesitan primero, por un lado, sobrevivir y trabajar y avanzar, ¿no? Entonces, una primera pregunta que quiero hacerte en eso es, ¿cómo ustedes como Muyacán han sostenido su sobrevivencia? Si es que esto es una actividad voluntaria, es un trabajo, ¿cómo lo sostienen? Eso es como una primera pregunta. Una segunda pregunta que quiero hacerte es, viste que en el gobierno de Rafael Correa se creó la Universidad de las Artes. ¿Cómo todo este movimiento que ustedes tienen? Tú nos describes desde los 60, ¿no? Nos has descrito toda una historia desde los 60, donde hay un cúmulo y una acumulación de conocimiento, de historia, de investigación. Has mencionado antropólogos, historiadores, todo un sinnúmero de pensadores ahí. ¿Cómo esos investigadores han sido o no han sido considerados para la creación de la Universidad de las Artes? Y si es que tú eres crítico o apoyas a esta iniciativa. La segunda y la tercera pregunta, que están conectadas, ¿cuáles han sido el rol de los gobiernos a través de la historia para abordar, desarrollar o detener los movimientos culturales como el que tú estás sosteniendo el día de hoy? Muchas gracias, Paco. Perdón si no las vuelvo a repetir, pero esas son mis tres preguntas. A ver, inicio por el primero. El trabajo del Muyacán, prácticamente desde que se originó, fue un grupo alternativo, independiente y con alto compromiso social. Los miembros que lo han constituido hasta la actualidad siempre lo ejercieron como una forma de voluntariado artístico y como un espacio de crecimiento personal
de crecimiento individual. Siempre a toda la gente que ha llegado a Muyacán en la diversa transcurso de los años, se les ha dicho que no nos interesa que vengan y que adquieran grandes destrezas para moverse y para estar en el escenario, sino por sobre todo a sujetarse y aprender a un proceso de reflexividad, porque lo que va a perdurar su cuerpo, su presencia, su actividad, tiene que ser trascendente en el futuro y a lo largo de su vida. Porque uno generalmente está bailando mientras tiene los mejores años y mientras está todavía la verdura fresca. Porque después nada, nos envejecemos y no tenemos las mismas energías. Pero en cambio, si formamos nosotros cognitivamente, si aprendemos a ordenar y formar el mundo sensible y un mundo de la voluntad, vamos a tener una herramienta que va a ser útil para desempeñarnos en cualquier actividad a lo largo de toda nuestra vida. Hasta el año 92, la mayoría de integrantes del Muyacán eran generalmente gente quichua. Pero luego abrimos el espectro y comenzó a ser integrado el grupo por diversos miembros sociales de la pluridiversidad social, cultural y étnica, donde han llegado igual mestizos, donde han llegado de otras etnias y donde han llegado igual zambos, mulatos, gente mestizos, blancos, entre comillas, y con el comprometimiento único de formar y de tomar la danza como herramienta formativa, en la cual la rigurosidad, la seriedad en la formación reflexiva, en la formación corporal, para la interpretación de un nivel de repertorios que traduzcan, que provoquen la reflexión, que cuenten, que narren, que digan, o que nos presenten un subtexto a que el público que vaya a mirar, el actor, el bailarín, las muchachas, los muchachos que estén sobre el escenario, mutuamente, al final de una función, salgan distintos del escenario, los actores, los intérpretes, los bailarines, los danzantes, y salga distinto el público de la butaca y del auditorio. Porque si nosotros no logramos conmover, no logramos mover una parte del cerebro en la manera de pensar o en la forma de sentir, no podemos esto modificar y no podemos producir ese sentido simbólico y ese sentido de lo que es la finalidad del arte, que es transgredir, despertar, recrear, motivar, exaltar, revelarte algo, añadirte una posibilidad más que esté escondida detrás de un gesto, detrás de un vestuario, detrás de un movimiento, detrás de una música. Es decir, aprender a generar códigos con un comprometimiento y con un rigor artístico y con una calidad igual de ser humano que te permita crecer como persona y al mismo tiempo te permita favorecer el desarrollo escénico de un arte nativo, de una danza como arte nativo. Luego, en esta pregunta de Uniartes, igual es en el gobierno de Rafael Correa cuando se da una innovación y prácticamente el apoyo específico a lo que es la creación de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Y en ese sentido, se constituye en realidad como la primera universidad que se interesa en la formación de todo lo que son lenguajes corporales y artes escénicas. Porque hasta el año de 1980-90 no existía en todo el Ecuador una sola universidad que formara profesionales en danza. La mayoría de profesionales de danza tuvieron que salir fuera del país, educarse con otros maestros o autoformarse, como en el caso del Paco, en relación a los grupos, a las personas que trabajábamos en artes escénicas, y por exigencia y por rigores de autosuperación, encontrar qué es lo más necesario, lo más urgente
para dotarnos de herramientas metodológicas, pedagógicas en la formación del cuerpo, en la formación de la antropología, de la historia, de las artes, de la antropología visual, de las teorías del arte, de las concepciones del espacio-tiempo, de la geometría sagrada, de lo que es la simbología, todo lo que está y reposa en una cantidad de saberes, en una cantidad de museos, en una cantidad de objetos físicos que contienen y que son portadores de esos saberes. Entonces, la creación de esta Universidad de las Artes fue un gran aliciente y ha permitido a que accedan a ella jóvenes, mujeres, hombres, en donde por primera vez van a acceder a una formación académica para ser bailarines, para ser investigadores, para ser promotores, para ser periodistas, para ejercer en el campo de lo que es la comunicación escénica, que también carece nuestro país. Es decir, se constituyó en un centro formativo que llena de posibilidades y que ha tenido una aceptación inmensa, porque hay gente de acá de Imbabura, del mismo Muliacán, muchachas que están estudiando en la UniArtes. Yo conozco a muchachos igual de diversos grupos de provincia de Tungurahua, de Chimborazo, de Loja, de Azuay, de Guayas, que son los alumnos que han accedido a la formación de la Universidad de las Artes en la carrera de danza moderna, de danza nacional, de danza pluricultural. Y creo que ese es un espacio que fue abandonado, como digo, porque se soslayó, no se daba importancia, porque para la cultura hegemónica, para la cultura especialmente de los gobiernos anteriores, no, pues de los indios no más es, de los negros no más es, con tal que se disfracen, utilizaban la imagen del indio, del negro, como una forma de exaltar el nacionalismo y lo hacían visibilizar en los desfiles de la unidad nacional, en los desfiles igual en las provincias, para exaltar, para atraer el turismo, para pensar los gobiernos municipales, suponiendo que con eso igual pues, se volvían modernos. El conversatorio ahí, porque no parece que no lo vamos a poder controlar. Paco, desde parte del Enlace Latinoamericano, te agradecemos mucho por esta invitación, por haber aceptado y por favor, equipo técnico, damos por terminado este enlace. Vamos a tener una segunda oportunidad y pedimos muchas disculpas a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y en la plataforma de Zoom. Muchas gracias. Gracias igual y buena tarde.